Los sectores que promueven la figura de la reelección presidencial pretenden mañana presentar el proyecto de enmienda constitucional ante el Congreso Nacional. Incluso hicieron un llamado a la ciudadanía para que pueda legitimar este pedido ante las autoridades del Congreso Nacional con algunas movilizaciones pacíficas. Hizo lo propio el sector de la disidencia colorada, cuyo líder, el senador Mario Abdo Benítez, pidió que también la gente salga a defender la Constitución Nacional y la institucionalidad, señalando como una prioridad establecer la paz. Sergio, adelante. Así es, por lo menos este movimiento no está llamando a una movilización ciudadana que se llegue a enfrentar el día de mañana contra los cartistas lobistas en las calles, en el sentido de que se manifiesten también por las calles. Van a estar avisando el momento que se tenga que dar esto para tratar de evitar que se haga un atropello dentro del Senado, teniendo en cuenta que la presentación del proyecto de enmienda podría darse también dentro de la Cámara Alta, primeramente según los supuestos datos que se manejan, con una creación de una sesión que anule la sesión anterior del 25 de agosto de 2016 y a partir de ahí se pueda meter el proyecto de enmienda. Marito Abdo Benítez, líder del movimiento Añetete del Partido Colorado, principal opositor al cartismo, dijo que van a estar en vigilia permanente y desde luego no se van a mover del Senado ante cualquier tipo de atropello que se pueda dar a la Constitución, como por ejemplo estas movidas que se puedan dar dentro de la Cámara Alta. Desde luego dijeron que no quieren asegurar si se va a presentar mañana el proyecto con el acompañamiento de la ciudadanía, teniendo en cuenta que, según dijeron, habría algunas que otras fugas del oficialismo para que pueda presentarse este proyecto. Vamos a escuchar al senador Marito Abdo Benítez con relación al tema. Yo creo que no hay un camino construido. Eso es lo que yo creo, que no está todavía construido el consenso suficiente entre ellos, por parte de ellos. No encuentran un camino porque no hay un camino por donde presentar, ¿verdad? El 25 de agosto de este año ellos pueden presentar. Antes de eso no hay un circuito que no sea el atropello y ellos saben eso. Ellos conocen el reglamento de la Cámara de Senadores, ellos conocen la Constitución Nacional y están buscando un camino que por más que busquen es difícil encontrar cuando ese camino está cerrado constitucional y legalmente. Mario Abdo Benítez también mencionó junto a todo su equipo en esta conferencia de prensa de que no van a permitir el derramamiento de sangre ni tampoco van a incitar a la violencia en estas manifestaciones. Sí, pide a la gente que está en contra a tener una movilización espontánea si es que se dan las condiciones o es necesario, y también confirmó de que no existen fugas tampoco de parte de Añetete para votar a favor de la enmienda. ¿Existe posibilidades de un quiebre dentro de Añetete? Porque se habla de que hay 3 disidentes que estarían votando, ¿verdad?, por la enmienda. Absolutamente falso. Por último, mencionaron que están abiertos al diálogo con todos los movimientos y partidos políticos que estén para defender la Constitución y este proyecto de antienmienda también, que ellos están trabajando para evitar esta inconstitucionalidad también y atropello. Desde luego también otro tema recurrente son los bonos soberanos que ellos dicen que se está presentando de manera ilegal, pues no se está haciendo la vía o el conducto necesario para llegar a la presentación y a la emisión de los bonos soberanos por parte del gobierno de Horacio Cartes. Es lo que podemos informar, volvemos con ustedes. Gracias, Sergio. Completo reporte. Y hay que decir que si bien el presidente de la República no ha hablado tajantemente con respecto a esta situación, sí lo hicieron las personas muy cercanas a él, como el caso del doctor Antonio Barrios, ministro de Salud Pública, quien dijo que está peleando y está haciendo todas las gestiones necesarias para que salga la reelección presidencial y dijo que existían los votos para que ello fuere. Con respecto a esta limitación constitucional o impedimento constitucional para tratar el tema, ya que fue abordado en la sesión del 25 de agosto del año pasado, decía que con una mayoría eso igual se puede revertir, señalando que para ellos no existe impedimento constitucional si existen los votos. El senador Blas Llano dijo en las últimas horas que incluso no hace falta anular la sesión del 25 de agosto, ya que esto se trata de un nuevo proyecto. Así las cosas, pareciera ser que efectivamente el proyecto de enmienda constitucional tendrá su trámite de entrada mañana martes 21 de febrero.